Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar de una manera corta y efectiva cómo construimos esta animación. Una animación sencilla para iniciar un proceso de representación de la función seno como de forma geométrica. Una forma de presentar o interpretar la función seno desde como la longitud de un segmento. Entonces esta es la primera parte de esa secuencia de animaciones para llegar a lograr esa representación geométrica animada. Entonces aquí vamos a ir a los recientes, vamos a ver la meta. La meta que queremos alcanzar es la de llegar a esta animación, esta que ven ustedes acá en la que este punto, yo puedo, este punto rojo se mueve a través de esta circunferencia al desplazar deslizador y miren cómo giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta es nuestra meta, en el que pues entonces T lo vamos a interpretar como un ángulo. Ese ángulo T va a ser el que es asociado a la función seno y vamos a ver que él va a determinar ese parámetro T también asociado al ángulo, donde va a determinar entonces un ángulo central, en esta circunferencia asociado a un triángulo de hipotenusa 1 y que uno de los catetos de ese triángulo va a ser el seno de este mismo ángulo, y así tendremos efectivamente una parte de la representación de la función seno como la longitud de un segmento, en este caso la longitud de un segmento, que es el cateto que va a ser el cateto de un triángulo, un rectángulo de hipotenusa 1 asociado a esta circunferencia unitaria. Entonces esta es nuestra meta, mira qué bonita, y GeoGebra con clic derecho nos permite hacer que esto se mueva automáticamente haciendo este giro. Miren cómo gira de bien en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces queremos formarnos como maestros en matemáticas, en el manejo de GeoGebra, que es un software escolar liviano y libre que pertenece a ciencia abierta y ciencia reproducible, en el que podemos generar instrumentos de enseñanza para niveles de bachillerato y universidad en matemática. Entonces así ya voy a mostrarles cómo se hace esta animación de manera muy sencilla. Entonces acá vamos a detener la animación con clic derecho, y luego nos decimos, bueno, vaya a nuevo, y decimos guardar, y en el nuevo pues lo que le dices es, bueno, vas a empezar creando un parámetro T. Ese parámetro T, si usted lo quiere crear como deslizador, lo puedes ir aquí en la parte superior derecha a deslizador, le das clic ahí, y sobre el plano tocas en cualquier parte del plano donde quieras ubicar el deslizador, le das nombre T y le dices que ese T, como va a ser un parámetro que es un ángulo entre 0 y 2pi, pues entonces le escribes 2pi, y él va a traducir ese 2pi o ese 2 por pi como lo va a pasar a ese pi a su representación con la letra griega pi, y así tendremos un ángulo que se mueve entonces entre 0 grados y 360 grados visto desde el sistema sexagesimal, y los incrementos los vamos a hacer de 0.1 si queremos saltar mucho, de una décima. Entonces ya así tendremos OK, y ya tenemos el deslizador, y cuando lo tengas creas una función de t, f de t, que sea definida como el coseno de este parámetro t, y él te la va a graficar, una función coseno que miren que es una función periódica que corta el eje y en 1 y no pasa por el origen, y luego generas una función g también del parámetro t definida como el seno de t, y él te la grafica, y así vas a ver una en naranja, o en color diferente al anterior, una función que sí pasa por el origen, periódica también. Y ves como que en realidad el seno es como el desplazamiento horizontal, algo así como 90 grados del coseno. Y luego apagas estas dos funciones que acabas de definir, y con ellas vas a construir un
un punto parametrizado del plano de coordenadas f de t, g de t, un punto en el plano, y él te lo va a generar aquí, el inicial, véanlo acá, g de t, y de tal manera que ese punto, a medida que t cambia, él va a cambiar de ubicación. Mira cómo se va moviendo. Para que ya logres verlo mejor, le dices aproximar, aproximamos más para poderlo ver mejor, y aquí desplegamos el menú de zoom y tomamos la desplazado gráfica para centrar mejor en nuestro origen de coordenadas, porque él se va a mover, este punto se va a mover alrededor del origen de coordenadas, y cogemos la flechita de mueve para desplazar el deslizador, y así vamos a ver que el punto se mueve como queremos. Cada vez que empezamos en el ángulo de 0, él empezará sobre el semieje positivo horizontal, y luego a medida que se va yendo a 2pi se va moviendo en el sentido contrario a la marcha del reloj sobre la circunferencia. ¿Y cómo ponemos la circunferencia para que quede ahí? Bueno, pues primero ponemos ese punto, le decimos, puede ser aquí en la representación algebraica del punto, le das clic derecho, le das propiedades para darle color a él, y lo ponemos como muy rojo para poder que se resalte mucho, y el estilo se lo ponemos para que quede muy grueso, por ahí en 7. Entonces, para que quede gruesecito, ya cierras acá, no tienes que guardar, y así ya te queda un punto más resaltado para poder que el usuario lo pueda visualizar mejor. Y escribes la ecuación de la circunferencia unitaria centrada en el origen, que es x a la 2 más y a la 2 igual a 1, y así él te traza una circunferencia. Entonces vemos que esta ecuación, que queremos que te la aprendas, es la que define de manera rectangular a una circunferencia unitaria centrada en el origen. Y aquí pues le cambias el color para resaltarla más, que no quede en negro. Entonces le das a propiedades, te vas a color y la pasamos en azul como para no resaltar mucho la circunferencia, y la dejamos así para que lo que resalte sea el punto. Y así el deslizador, mira cómo se mueve, y hemos logrado lo que queríamos. De pronto, si queremos un poquitico de mayor tamaño, pues entonces te vas a desplazar vista gráfica, despliegas y le dices aproximar, te centras en el origen de coordenadas y le das más tamaño, y el deslizador con mueve lo cambias de ubicación si quieres, te lo puedes poner por acá, y ahora sí, al deslizarlo, entonces miren cómo queda de visible nuestro punto moviéndose alrededor de una circunferencia unitaria. Entonces así, ese punto va a determinar en nuestra secuencia didáctica después un ángulo agudo asociado a un triángulo rectángulo de hipotenusa 1, en el que uno de los catetos va a ser efectivamente la representación geométrica del seno de un ángulo, del seno del ángulo T en este caso. La primera representación geométrica, y luego haremos una segunda como un punto que se mueve en el plano, que nos va a dibujar la función seno periódica que inicialmente habíamos visto, para que la animación sea un punto que se mueve sobre la circunferencia y un punto que se mueve sobre la curva seno que conocemos en el plano cartesiano. Muchas gracias por su atención, y no olviden suscribirse a nuestro canal de didáctica de la matemática y de la ciencia de datos, en el que bajo el modelo de pedagogía invertida queremos aportar al desarrollo de la didáctica de la matemática en nuestro Bajo Cauca. Muchas gracias.